damos inicio con la presencia del doctor Jorge Guadalupe. Doctor, usted ya es conocido de nuestra casa. Bienvenido nuevamente a Mujer 360. Así es, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Mi querido doctor, muchísimas gracias por su presencia. Sus conocimientos se encaminan hacia el área de la economía pública y sectores estratégicos. Así que, ¿quién más que usted nos puede brindar una luz con respecto a lo que acabamos de vivir del informe a la Nación? ¿Cuál es su percepción, doctor, con respecto a este informe que fue recientemente el 24 de mayo por parte del señor presidente? Sí, claro que sí. Primero me gustaría un poco explicar a quienes nos escuchan cuál es el objetivo de un informe a la Nación. El objetivo de un informe a la Nación no es llegar al detalle fino de cada cifra económica. El objetivo, y eso no pasa ni siquiera en Estados Unidos, el informe a la Nación en Estados Unidos es igual, un resumen que hace visible la actuación del gobierno, cualquiera que éste sea. Entonces, lo que se hizo el día de ayer, el día domingo, estuvo relacionado con visibilizar las cifras que el gobierno considera que son las más importantes de su actuación político-pública. Entre esas, sobre todo, lo relacionado con el crecimiento económico, que es una cifra de las más importantes en la economía en general. Entonces, creo que hay que empezar diciéndole a la gente eso, que no espere de un informe a la Nación 6 o 7, 8 horas de datos, porque no sucede así, pero que sí se centre en escuchar qué dice el gobierno, sobre todo en lo que ha hecho y lo que proyecta hacer. Podemos decir que se trata de una rendición de cuentas. Es una especie de rendición de cuentas bien que hace, pero la máxima autoridad de un gobierno solamente enfocado en lo visible, en lo que incluso la gente puede mirar que sí se ha hecho. Entonces es importante mirar un informe de la Nación desde este punto de vista. No es una rendición de cuentas como tal, en realidad es decir lo que yo creo que es visible y lo que considero como primera autoridad del gobierno debemos tener en mente. Doctor, acabó usted de mencionar el momento que nos estaba explicando, dando esta introducción aclaratoria de qué consiste el informe a la Nación, que uno de los pilares importantes ha sido el sector económico. ¿Nos podría destacar cuál es el balance que vimos en este informe? ¿Cómo estamos como Ecuador? Claro que sí. En primer lugar, el crecimiento económico es la cifra más importante de un informe y de un gobierno en general. Es un crecimiento positivo y eso siempre será una buena noticia. Es un crecimiento que se aproxima, está por sobre el 3.5%, es decir, estamos creciendo positivamente. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esta cifra? Es el manejo económico. Por ejemplo, creo yo que hay buenas noticias con respecto a lo que empuja el crecimiento económico, una inflación más pequeña, una inflación que se esperaba en ese nivel, incluso una inflación que fue manejable a pesar de la eliminación de algunos subsidios que se dieron el año pasado y de lo que algunos creían que podría ser el foco de explosión de la inflación. Felizmente la inflación se mantiene controlable y eso es importante, es una buena noticia. Por otro lado, hay una mejora en los indicadores del consumo del gobierno, del consumo de las familias. Nosotros, según no las cifras del gobierno, pero según las cifras del Banco Central y a detalle, hemos crecido y este crecimiento también se explica porque ha crecido el consumo de las familias. Esa también es una buena noticia. Hay buenas noticias con respecto al tema fiscal. No tenemos todavía las cuentas fiscales consolidadas, es decir, todavía tenemos un gasto grande y eso es importante decirlo, pero los organismos internacionales nos han abierto las puertas para poder obtener crédito internacional y esa también es una buena noticia y es un hito porque desde hace ya algunos años no íbamos al mercado internacional para endeudarnos. Me parece una visión interesante la que nos presenta mi querido doctor Jorge Guadalupe, decano de la Facultad de la Escuela, más bien dicho, de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Doctor, desde esta visión que estamos analizando, el plano económico, ¿cuál considera usted, a su criterio, los aciertos que ha tomado el gobierno con respecto a este crecimiento puntual? Los aciertos, primero, en materia, diría yo, de relaciones internacionales, eso es importante decirlo, en materia de relaciones internacionales, el gobierno se ha acercado mucho a los Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Primero, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nos compra una gran cantidad de bienes y servicios, de bienes y productos, mejor dicho. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos es una de las potencias económicas más importantes en el tema de la seguridad y tener el apoyo de Estados Unidos es tener un apoyo importante porque saben cómo se maneja estos temas.
Por otro lado, también en el plano internacional hemos tenido acercamientos a los países como Emiratos Árabes. ¿Y por qué es importante? Porque estos países tienen estructuras de exportación y producción petrolera muy importantes. Si nosotros necesitamos transferencia de conocimientos de parte de estos países, seguramente vamos a poder intentar mejorar esa asignatura pendiente que tenemos todavía de la caída de la producción petrolera. Entonces es un acercamiento importante. Por otro lado, con China se ha constituido en el segundo y probablemente, según algunos cálculos de expertos internacionales, en los próximos años, tal vez la primera potencia económica de este planeta, y eso es sumamente importante. Es decir, acercarnos a las dos potencias económicas del planeta que definen básicamente por dónde va el famoso crecimiento mundial es sumamente importante. Doctor, en esto, cuando usted nos relata todos los aciertos que ha tenido el gobierno desde el punto de vista de la economía, ¿cuál sería también el rol fundamental, en este caso, de la Cancillería? Porque hemos visto que ha sido una de las carteras de Estado que durante más tiempo ha permanecido junto al actual gobierno. La Cancillería lo que le permite es hacer estos acercamientos iniciales para poder firmar tratados, por ejemplo, con países con los que tenemos nosotros nuestras relaciones comerciales, y eso es sumamente importante. Así que yo creo que la dinámica que ha planteado la Cancillería de acercarse inicialmente a estos mercados internacionales de buena manera es una dinámica sumamente importante. Además, la Cancillería es la diplomacia del gobierno, es decir, es esa estructura que se acerca a los países y estando en esos países busca la manera de insertarse. Hace muchos años nosotros no íbamos a Emiratos Árabes, no hacíamos una gira asiática como se ha hecho en este último año. Entonces creo que la Cancillería ha dinamizado las relaciones internacionales que tenemos con países importantes, vuelvo y repito, con los que dominan el espectro petrolero y con los que dominan la economía mundial. Y se me olvidaba algo destacar. Creo que un hito importante también en el año pasado fue el tema relacionado con la eliminación de los subsidios, que yo creo que era un mito muy grande que veníamos arrastrando hace muchas décadas. Se eliminan los subsidios y este país se incendia. Favorablemente no pasó eso. Cayó la presión fiscal, es decir, gastamos menos en subsidios, hay que gastar mejor, eso sí, pero gastamos menos y creo que es un hito importante señalarlo. Me llamó mucho la atención cuando usted menciona el tema de la economía. Pensamos que justamente con esta alza del combustible de pronto íbamos a tener un pequeño desequilibrio económico como ha sido en anteriores gobiernos. ¿Qué cree que es lo que nos ha permitido de alguna forma que el barco se mantenga y siga a flote? Yo creo que, como decía anteriormente, el tema de los subsidios es un mito que se ha comprobado justamente con las decisiones del gobierno del presidente actual. Es un mito que nos planteaba una disyuntiva muy grande. Era, eliminamos los subsidios y qué va a pasar con el país, qué va a pasar con lo que hacemos, qué va a pasar con los precios del transporte que sacan los productos del campo a la ciudad. Y al final del día este mito ha sido tirado abajo. ¿Por qué? Porque el empuje inicial que se dio después de la eliminación de los subsidios a través del impacto en los precios del transporte fue mínimo y la estabilidad en términos de inflación, es decir, del aumento progresivo de precios, no se ha dado como algunos esperaban. Y creo que también es importante decir algo, destacar esto que no necesariamente tiene que ver con el informe de la Nación o con el gobierno nacional, que estos mitos, al ser derrocados, permiten mirar a la sociedad de manera distinta y mirar que hay grupos que son los que dominan, yo les llamo mafias, que dominan el tema político, que permite o que hace pensar que derivar subsidios va a terminar con la estabilidad económica. Eso no sucede así y lo hemos comprobado. Doctor, dentro del panorama económico que estamos abordando, sin duda alguna, un tema muy importante es el tema del empleo. ¿Cómo vamos con esa proyección? ¿Va incrementando un poco el tema del empleo? ¿Ya no tenemos tanto desempleo como teníamos en años pasados? ¿Y cuál sería la proyección para el 2027 también? Sí, el tema del empleo yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente en el sentido de que hay que dinamizarlo de manera sostenida. Ha aumentado el empleo formal, sí, son las cifras que dio el presidente de la República el día domingo, ha aumentado, pero todavía nos falta aumentar sostenidamente el empleo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un aumento, por más que sea de 1% o 2% en el empleo formal,
tiene que sostenerse a lo largo del tiempo. Ahí creo que hay un tema interesante que si yo tuviera la capacidad de hacer política pública en este sentido, lo que haría es fijarme en la informalidad. La informalidad es uno de los grandes hitos que tiene este gobierno, no solo este gobierno, sino Latinoamérica en general, porque es una población muy grande. Hay organismos internacionales que ubican a la informalidad en promedio en Latinoamérica sobre el 55%. Eso quiere decir que de los personas que pueden trabajar, 5 de cada 10 de estos lo hacen en el sector informal, es decir, lo hace de manera vulnerable. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué decisiones tienen que tomar? Es traer la informalidad a la formalidad. ¿Y cómo hago eso? ¿O cómo haría eso yo? Básicamente creando bonos, creando oportunidades para que sea interesante para los que están en el sector empresarial contratar a alguien que está en el sector informal, creando mayores y mejores oportunidades de educación. Tenemos una explosión de maestrías y una explosión de especializaciones en estos institutos. Pero el tema es que esas especializaciones no terminan anclándose en el mercado formal, no terminan permitiendo a la persona que terminó sus estudios insertarse formalmente rápidamente. Entonces, si tenemos ese espacio, que para mí no es un problema el mercado informal, es una oportunidad, si tenemos ese espacio, entonces busquemos las herramientas a través del gobierno nacional para poder insertar a esas personas. Es decir, pasar de lo informal a lo formal es mucho más fácil que crear nuevos empleos inexistentes. Y además creo que la gente también tiene que entender, eso no se vio mucho en el discurso del presidente, pero la gente tiene que entender que el gobierno coordina la dinámica laboral. El gobierno no crea trabajo. De hecho, las cifras dicen que de cada 10 empleos formales, solo 1 se ubica en el sector público. El resto, los 9, se ubican en el sector privado, en las pymes y mipymes. Entonces, el gobierno lo que hace es coordinar, estructurar, dar normativa para que se pueda dar eso. Y ahí es cuando necesitamos el apoyo de los empresarios para unirse a esta cruzada, digámoslo así, de transformar el mercado informal en mercado formal. Doctor, me parece interesante el abordaje que estamos realizando. Estamos conversando en estos momentos con el doctor Jorge Guadalupe, decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos de la Universidad IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. El día de hoy estamos realizando este abordaje justamente, y de la mano de la economía también viene un tema muy importante, que es la seguridad. ¿Cómo estamos con respecto a ese campo? Las cifras mejoran. Lo que yo sí considero es que tenemos que ser conscientes de algo, que nosotros estamos, por mala suerte, por sea lo que sea, estamos atravesados por estructuras de crimen organizado. Una estructura de crimen organizado no son 2 o 3 personas que están violentando en un lado o que están robando en uno u otro lado, no, son estructuras que están atravesadas por la famosa narcopolítica, por los famosos narcoempresarios y por la violencia extrema. Entonces, si estamos en ese marco, las cifras no van a caer de la noche a la mañana. Miremos simplemente cuánto le tomó al famoso Bukele disminuir las cifras de violencia. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos ser conscientes que no van a caer de la noche a la mañana. Ahora, hay mucho que hacer todavía, y yo creo ahí que deberían acercarse más a países como los Estados Unidos para pedir una colaboración más cercana, pero ahí yo también le pido a la ciudadanía que pensemos en cómo votamos cuando tenemos que votar por estas cosas. Hace algunos meses salió la posibilidad de votar a favor del tema de las bases, el regreso de las bases más allá del discurso o qué sé yo, de la opinión de cada uno. Era una oportunidad importante para poder hacer que esa visión estratégica estadounidense de eliminación del narcotráfico y violencia pueda insertarse en el Ecuador. Los ciudadanos votamos, o votaron, mejor dicho, en contra de esto. Eso hace un poco más difícil poder lanzar dinámicas que vayan en contra de eso. Pero algunos resultados son visibles, lo dijo el presidente, se han capturado cabecillas importantes de estos grupos de delincuencia organizada. Es un avance importante, y lo que creo que el presidente debe ya sacar en adelante es anunciarnos cuál es el plan integral de aquí a 5 o 10 años, porque no vamos a dejar este estado lleno de narcotráfico en 2 años o 3 años, ni siquiera en un gobierno. Hay que ser claros,
pero debe haber ya un plan específico y yo esperaría que lo esté planificando con la ayuda de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Guadalupe. Nos ha visitado el día de hoy para aclararnos un poquito más cuál es la visión que tenemos desde la academia con respecto al informe de la Nación. El equipo de Mujer 360 está listo para continuar con ustedes.